para que ustedes hagan propuestas, para que ustedes hagan modificaciones. A fin de cuentas, el principio o el concepto es precisamente tener esas propuestas para la industria, tener esas propuestas de seguridad hacia el mantenimiento, tener esa propuesta hacia la competitividad de la propia empresa y que participes en esa competitividad. Y también afrontar a las empresas donde trabajen ustedes que puedan estar seguras de iniciar en un mundo globalizado, y este mundo globalizado pues precisamente es la competencia que se puede tener, no nada más a nivel local, muchachos, no nada más a nivel estatal o a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Muchos de ustedes pues pueden trabajar en empresas que son de tipo internacional, y al estar trabajando en unas empresas de tipo internacional pues tienen que afrontar este concepto que visualiza el aspecto de materiales, el aspecto de acabados, aspecto de lubricación, desgaste que puede tener la maquinaria, lo que es la parte compromiso con los que son costos y también con la parte ecológica, el medio ambiente también tiene que ver en lo que es la parte de tribología. Entonces, pues es un abanico de diferentes dimensiones del mantenimiento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a fin de cuentas es proponer un mantenimiento apropiado, proponer métodos, proponer ahorros para los costos, proponer acabados, proponer manufactura, proponer venta, manejo, uso de estos combustibles. Confírmenme que me están escuchando, muchachos. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Gracias, muchachos. Sí, profe. Perfecto, gracias, muy bien. Entonces, nosotros ahí como los maestros que les están dando lo que es este curso, pues vamos a tener una idea de cómo se comportan ustedes y emitir un juicio, no un juicio de evaluación calificatoria, sino decir, bueno, fíjate que de 71 alumnos que tengo ahorita integrados en esto, pues fíjense que 40 yo los avalo de que cumplieron al pie de la regla todos los procedimientos y todo lo que yo propuse. Pudiera ser que otros profesores también les pongan esta propuesta y les emitan un comprobante, y ese comprobante lo van a utilizar para hacer la inscripción para ingeniería. Confírmeme que me escucharon esto, Itzel, Aisli, Pedro, Ariana, Genaro. ¿Sí me escucharon Sí, se esto? oye. Sí, profe. Muy bien. Sí. Esto, Sí. ese comprobante que van a llevar ustedes, lo van a comprobar, ¿verdad? Ah, yo pasé esta materia. Ah, perfecto. Yo emito, pues para mí, Pedro, sí cumplió todos los requisitos de la materia de tribología. Ah, perfecto. Haz de cuenta que tú lo tienes ahí, y ese va a ser una especie de diploma. Y con ese diploma normalmente ustedes van y se inscriben en ingeniería. Confírmenme, Yair y Saúl, que me escucharon esto, o algún compañero. Sí. Sí, ok, muy bien. Sí, profe. Muy bien, gracias Saúl, gracias Yair. Entonces, ¿qué les voy a poner el día de hoy? Les voy a poner unas actividades que están en función a las siguientes preguntas. Les voy a compartir que las tengan por ahí.
¿Por cuánto es? Para allá, para el día de hoy. La primera es, ¿qué estudia la tribología? Esto, muchachos, pues son aspectos que tienen que considerar qué es lo que estudia la tribología. Lo pueden estudiar por ahí y recargar. Otra de las preguntas importantes es menciona en qué aspecto tú puedes ser útil para la tribología o a la tribología, ¿verdad? ¿Para qué puede ser útil, verdad, la tribología en tu empresa, verdad? Ok. Otra de las preguntas es, coloca la fórmula de la fricción. Esta fórmula de la fricción es muy importante, muchachos, que ustedes la distinguen. Este aspecto era un aspecto que era desde el punto de vista de, de física manejábamos este aspecto de tribología. Ok. La Lo definición de vamos, rugosidad es maestro, ¿lo proceso. vamos a apuntar o lo va a subir en el archivo? No, lo voy a subir, se lo voy a subir como tarea. Es importante ahorita, vamos a ver ciertas tareas, ciertas actividades y ustedes las van complementando, ¿verdad? Entonces, esto se los voy a subir a la red para que ustedes lo contesten. Confírmame que me escucharon, por favor. Ok. Sí, todo claro. Bravo, profe. Digo, sí. Bravo. Los elementos. Profe, yo no lo escucho. Adelante. Profe, pero eso tiene horario, ¿va a poder ser más tarde o tiene que ser ahorita? No, tiene que ser ahorita, ¿verdad? Tienen que ser el complemento, ¿verdad? Por ahí les doy tolerancia, no se preocupen, les doy tolerancia, pero el asunto es de que ustedes que puedan contestar estas, ¿verdad? Por los que estén trabajando, recordemos que se está reiniciando todo el aspecto pues, volver a las aulas, ¿verdad? Entonces, ustedes están considerados para que vengan ya a partir de diciembre, ¿verdad? Creo que por ahí les mandaron una información en donde, pues posiblemente sea que el próximo año ya entren ustedes en presenciales, ¿verdad? Eh, no sé, puede ser que les hagan algunas encuestas haciendo referencia a la disponibilidad que tienen, así ya están vacunados, que la mayoría ya está vacunados, puesto que ya pasó la etapa o ya están en la etapa de vacunación. Ok, entonces estos aspectos son administrativos, ¿verdad? Pero es importante que tomen en cuenta el horario, porque pudieran tener problemas con algunos profesores por ahí. Ok, entonces le estoy poniendo ahí algunas preguntas, muchachos, que están en relación a precisamente algunos videos que vamos a estar viendo por ahí. Excelente. Ok. Ya no se vio, profe. Ahorita les comparto el video para que si lo pueden escuchar ahorita me dicen. Este video va a venir en el mismo archivo, muchachos.
Este video va a venir en el mismo archivo para que ustedes lo estudien de forma personal. Viene por ahí para que, por si están en unas computadoras, si están en su celular, pues a lo mejor no van a alcanzar a verlo. Es importante que lo vean desde su propio. Les pongo la liga y esa liga les va a servir para ver lo que viene siendo la profesionalización mecánica. Esta profesionalización mecánica tiene que ver con los acabados que son importantes. Sabe aquela história de que as aparências enganam? Você vai ver o quanto isso é verdadeiro no mundo da mecânica. Na teleaula de hoje, você vai aprender que o estudo dessas irregularidades, ou melhor, da rugosidade, é fundamental para se conseguir qualidade na mecânica. E agora atenção, porque a nossa teleaula já está começando. Agora eu preciso saber se esse trabalho tem qualidade para ir para o cliente. Mas, Silva, tá do jeito, eu garanto. Tito, as aparências enganam. Como assim? Aparentemente, a superfície desse eixo do mancal está lisinha. Agora, nós precisamos saber se ela está apropriada para o tipo de função que ela vai desempenhar. Eu acho que eu entendi. É por isso que as exigências de acabamento da superfície externa, da tampa e da base do mancal são menores. Porque a função desses componentes não pede que eles sejam tão lisos. Exatamente. É isso aí, Tito. Aliás, é fácil encontrar essa mesma relação ao nosso redor. Profe, Aqui perto da fábrica, logo depois do viaduto, usaram um tipo de asfalto mais áspero do que o normal, que é para facilitar a freada dos carros que vêm descendo. Para essa função, o melhor é que o asfalto não seja nada liso. Taliba, só que em outras funções é bom que a superfície esteja bastante lisa. É o caso dessas peças que eu estou aprontando para você levar lá para sua fábrica. Sei. E é complicado deixar bem lisa, Ananias? Não, não é complicado. Agora, a produção de superfícies lisas é sempre mais cara. Você está com pressa? Não, imagina. Eu até cheguei mais cedo para dar uma espiada aí no teu trabalho e aprender um pouco. Agora, como é que se consegue um melhor acabamento? Olha, existem diferentes processos de fabricação de componentes mecânicos que determinam acabamentos diversos em suas superfícies. E quando é preciso que a superfície seja perfeitamente lisa? Por mais perfeitas que as superfícies sejam, elas sempre apresentam irregularidades. Essas irregularidades podem ser divididas em dois grupos. Os erros macrogeométricos são erros de forma que podem ser verificados usando instrumentos convencionais de medição, como micrômetros, relógios comparadores e etc. Como acontecem esses erros? Durante a usinagem, as principais causas dos erros macrogeométricos são os defeitos em guias de máquina-ferramenta, os desvios da máquina ou da peça, a fixação errada da peça e a distorção devida ao tratamento térmico. Sofia, e qual é o segundo grupo das irregularidades verificadas nas superfícies das peças? São os erros microgeométricos, conhecidos como rugosidade. Rugosidade? É um conjunto de irregularidades, quer dizer, são pequenas saliências e reentrâncias que caracterizam uma superfície. Essas irregularidades podem ser avaliadas com aparelhos eletrônicos como esse rugosímetro aqui. E qual é a importância da rugosidade para a mecânica? A rugosidade tem um papel fundamental no comportamento dos componentes mecânicos. Ela influi na qualidade do deslizamento, na resistência ao desgaste, na possibilidade de ajuste do acoplamento forçado, na resistência oferecida pela superfície ao escoamento de fluidos e lubrificantes, na qualidade de aderência que a estrutura oferece às camadas protetoras, na resistência à corrosão e à fadiga, na vedação e também na aparência. Quase que não dá para imaginar a mecânica sem rugosidade, né? Mas, Sofia, o que é que define as características de rugosidade de uma peça, hein? Bom, as imperfeições nos mecanismos das máquinas-ferramenta, vibrações no sistema peça-ferramenta, desgaste das ferramentas e até o próprio método de conformação da peça. Tá bom, mas o que é preciso saber para avaliar a rugosidade de uma peça? Primeiro, é preciso conhecer os termos e conceitos básicos que definem uma linguagem apropriada.
Silva, você conhece esses termos e conceitos básicos? Olha, Tito, eu te confesso que aprendi isso há pouco tempo. O primeiro conceito é o de superfície geométrica. É a superfície ideal estabelecida no projeto, sem erros de forma e acabamento. É bem diferente do segundo conceito, o de superfície real. É a superfície que limita o corpo e o separa do meio que o envolve com todas as irregularidades deixadas pelo método usado na sua produção. Mas ainda tem outro conceito, que é o de superfície efetiva. É a superfície avaliada pela técnica de medição. Só que os diferentes sistemas de medição podem resultar em diferentes superfícies efetivas. Mas além dos conceitos de superfície, ainda existem os conceitos de perfil. E como é que é isso, Ananias? Bom, o primeiro é o perfil geométrico. É a intersecção da superfície geométrica com um plano perpendicular, resultando uma linha reta. Isso é diferente do perfil real. Ele é a interseção da superfície real com um plano perpendicular imaginário que corta a superfície deixada pelo método de usinagem e produz uma linha irregular. Isso aqui está parecendo exame médico. Parece, mas não é. Esse aqui é o perfil efetivo. É a imagem aproximada do perfil real, obtida por meio de um instrumento de avaliação, o rugosímetro, mas sem filtrar as ondulações. Mas e se filtrar as ondulações? Bom, aí a gente vai ter esse perfil de rugosidade. Ele é obtido a partir do perfil efetivo, através de um instrumento de avaliação, o rugosímetro, mas depois de uma filtragem. Assim, é possível eliminar a ondulação própria da peça. Então quer dizer que sem a filtragem, o traçado de rugosidade recebe interferência do formato da peça. E com a filtragem, podemos avaliar apenas a rugosidade livres do formato da peça, é isso? Exatamente. E será que você não se lembra dos elementos que fazem a composição da superfície? Lembrar eu lembro, mas... Vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. Deixa eu ver. O primeiro elemento é a rugosidade ou textura primária, que é o conjunto das irregularidades provocadas pelo processo de produção. E tem também a ondulação ou textura secundária, que é o conjunto das irregularidades causadas por vibrações do sistema de produção ou tratamento térmico. A orientação das irregularidades é a direção geral dos componentes da textura. Agora, o passo das irregularidades é a média das distâncias entre as saliências, sendo que D1 é o passo das irregularidades da textura primária e D2 é o passo das irregularidades da textura secundária. E para fechar, o último elemento é a altura das irregularidades das texturas primárias. Silva, deixa eu medir a rugosidade dessa peça aqui com ondulações. Mas antes você precisa conhecer alguns critérios para avaliar a rugosidade. Mas que critérios? Um deles é o comprimento de amostragem, também chamado de cut-off, que é um termo inglês. Mas como assim? Toma-se o perfil efetivo de uma superfície num comprimento LT, que é o comprimento total de avaliação. Dentro dele, chamamos o comprimento LE de comprimento de amostragem. O comprimento de amostragem em aparelhos como esse rugosímetro ou cut-off não deve ser confundido com a distância percorrida pelo apalpador sobre a superfície LT, ou seja, comprimento total. É recomendado pela norma ISO que os rugosímetros devam medir 5 comprimentos de amostragem e indicar o valor médio. Então a distância percorrida pelo apalpador deverá ser igual a 5 LE, mais a distância para atingir a velocidade de medição LV e para a parada do apalpador LN. Agora, como o perfil apresenta rugosidade e ondulação, o comprimento de amostragem filtra a ondulação. Sabe, Ananias, eu só não entendi como é que esse comprimento de amostragem filtra a ondulação. Olha, é bem fácil, tá, Taliba? Olha, imagina que essa folha de amianto aqui represente a peça que vai ter a sua rugosidade avaliada.
Imagine que esta ondulação seja a ondulação da superfície da peça. Trabalhando com trechos da superfície, é como se o cutoff filtrasse a ondulação e acabasse com a sua interferência. Assim, a ondulação não entra na medição que se faz da rugosidade. Muito bom esse negócio do cut-off, filtrar a ondulação. Assim, dá para avaliar a rugosidade e nada mais. É bom mesmo, Caio. Mas para fazer uma boa medição, você tem que levar em conta os sistemas de medição da rugosidade superficial. E quais são esses sistemas? São usados 2 sistemas básicos de medida. O da linha média M, que é usado em vários países, inclusive no Brasil, e o da linha envolvente E. Então me diz como é que é esse sistema M é utilizado aqui no Brasil. Olha, Caio, no sistema de linha média ou sistema M, todas as grandezas de medição da rugosidade são definidas a partir do seguinte conceito de linha média. Linha média é a linha paralela à direção geral do perfil, no comprimento da amostragem, de tal modo que a soma das áreas superiores, compreendidas entre ela e o perfil efetivo, seja igual à soma das áreas inferiores, no comprimento da amostragem L. Entendi. Quer dizer que a soma de A1 e A2, que são as áreas que ficam acima da linha média, é igual a A3, que é a área que fica abaixo da linha média. É isso mesmo, Caio. Pelo jeito você entendeu tudo direitinho. E se você também quer entender tudo e não deixar nada para trás, então fique de olho na revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu o que significa rugosidade. Acompanhou os conceitos necessários para a avaliação do estado da superfície. E ficou sabendo quais são os critérios para avaliar a rugosidade. Agora sim essa peça tem qualidade para ir para o cliente. E você também quer conseguir qualidade em mecânica? Então resolva todos os exercícios de rugosidade que estão no seu livro de estudos. Até a próxima. Até lá. Ok, muchachos, en este video, muchachos, que por ahí, pues muchos dicen que no lo vieron, que no se vieron, se los voy a poner ahí. Este concepto, pues maneja que las rugosidades son variaciones de las superficies irregulares de la superficie. Confírmame que me escucharon esto, Genaro, Ariadna. Sí, profe. Sí, sí. Ok. Sí. Afirmativo. Básicamente es esto, ¿verdad? Y ven, pues, instrumentos que están haciendo mediciones. Estos instrumentos tienen que ver con la textura primaria, textura secundaria y textura de orientación, puesto que son las partes de las variaciones de la rugosidad o las irregularidades de la superficie, puesto que no existe una superficie completamente lisa. Confírmenme que me escucharon esto, muchachos. Sí. Sí. Okay. Sí. Bien, entonces, desde el punto de vista de ingeniería, podemos decir que no existe una superficie que se encuentre completamente lisa. Y existen variaciones que pueden ser consideradas desde puntos máximos, puntos mínimos, pero también existe el concepto de línea media, el concepto de medición de línea media a partir de las superficies. Es por eso que vemos el ambiente en un taller, de acabado, en un taller de máquinas herramientas, pueden ver que utilizan esta medición para ver los acabados de superficie. Pero, muchachos, esas piezas que se están realizando en esos talleres, en esas máquinas, pues van a ir a ser utilizados en otras maquinarias, en otros equipos. Entonces es muy importante porque estas piezas son las que pueden causar desgaste o recibir un desgaste de estas superficies que estamos hablando. Entonces es muy importante la rugosidad en la tribología y existen diferentes aspectos para la medición. Si no lo escucharon bien el video, voy a poner la liga en el archivo en Word
para que ustedes lo vayan viendo por su cuenta y vayan realizando esta actividad, que es una actividad de 5 preguntas, 6 preguntas que les estoy haciendo para que ustedes las contesten. Son preguntas muy directas, pero están en relación a la tribología, y la tribología impacta en el acabado, en la superficie, en el desgaste, en la lubricación, en el acomodo al medio ambiente, en los costos que implican los mantenimientos, y la frecuencia o programación de mantenimientos. Es importante que lo visualicen, que tengan una visualización generalizada de esto, ¿ok? Otro de los puntos importantes, muchachos, que vamos a ver, pues es lo siguiente. Vamos a compartirles un video. Aprenderás a calcular la fuerza de fricción entre dos superficies. La fuerza de fricción es una fuerza muy importante que está en todos lados y la necesitamos para llevar a cabo muchas de nuestras actividades cotidianas. Por ejemplo, gracias a la fuerza de fricción es que podemos caminar. Si no hubiera fricción, se patinarían nuestros pies al caminar. Por otro lado, en ocasiones queremos disminuir los efectos de la fuerza de fricción. Por ejemplo, en el interior del motor de un automóvil o en los rieles que sostienen a un tren magnético de alta velocidad. Observa que la fuerza de fricción siempre se opone al movimiento relativo entre las dos superficies en contacto. La fuerza de fricción se puede dividir en dos grandes tipos. A, fricción estática, y B, fricción cinética. Veamos cada una de ellas. Fricción estática. La fricción estática se produce cuando las superficies en contacto están en reposo una respecto de la otra. Veamos un ejemplo. Considera que quieres mover el refrigerador o la nevera de tu casa y lo empujas con una fuerza horizontal de, digamos, 20 newtons a la derecha. Y supongamos que debido a la fricción con el suelo, el refrigerador no se mueve. ¿Cuánto vale la fuerza de fricción que ejerce el piso sobre el refrigerador? Correcto, vale 20 newtons a la izquierda. Si fuera menor, el refrigerador se movería a la derecha. Y si fuera mayor, el refrigerador se movería a la izquierda y nadie se atrevería a mover los muebles de su casa. Supongamos ahora que empujas al refrigerador con una fuerza mayor de 30 newtons a la derecha y que aún así el refrigerador no se mueve. Como verás, la fuerza de fricción que ejerce ahora el piso sobre el refrigerador es de 30 newtons a la izquierda. Y si no lo empujas, ¿cuánto vale la fuerza de fricción?
Correcto. En este caso, la fuerza de fricción es 0. Como ves, la fuerza de fricción depende de las fuerzas que actúan sobre el refrigerador y no tiene un valor único. Vale 30, luego 20, y luego 0. Sin embargo, si aumentas la fuerza aplicada, llegarás a un valor máximo de la fuerza de fricción que puede ejercer la superficie de contacto con el refrigerador, y en este momento el refrigerador comenzará a moverse. Decimos así que la fuerza de fricción ha llegado a su valor máximo posible. Así que en general, la fuerza de fricción estática está dada por la siguiente expresión: Fs igual a μs por n. Fuerza de fricción es menor o igual que un coeficiente μs por la normal, y el valor máximo que puede obtener es cuando se da el signo igual, μs por n, que ocurre solo cuando el objeto está a punto de moverse. La constante μs se llama coeficiente de fricción estática y depende de qué tan lisas o rugosas son las superficies en contacto, y puedes encontrar valores publicados en internet, por ejemplo la siguiente tabla. Por otro lado, n es la fuerza normal entre las superficies en contacto. Si el refrigerador es muy pesado, por ejemplo, la fuerza normal será mayor y así la fuerza de fricción también será mayor. Vamos a ver ahora la fuerza de fricción cinética. Cuando los objetos están en movimiento uno respecto del otro, aparece la fuerza de fricción cinética. En el ejemplo anterior, una vez que está el movimiento, entonces la fuerza de fricción que ejerce el piso y se opone al movimiento está dada por la ecuación Fk igual a μk por n, donde μk es el coeficiente de fricción cinética entre las dos superficies y n es la fuerza normal entre ambas superficies. Experimentalmente se encuentra que μk es menor que μs, es decir, es más fácil mantener un objeto en movimiento que empezar a moverlo. Para terminar este video, te invitamos a que te preguntes si la fuerza de fricción depende del área de contacto entre las superficies o si depende de la velocidad con la que se mueve el objeto. En concreto, averigua cuál es el origen físico de la fuerza de fricción, a qué se debe la existencia de esta fuerza en la naturaleza, por qué es que existe. Pongamos ahora a prueba tu comprensión de la fuerza de fricción. Trata de responder a las siguientes preguntas. Considera una caja rígida de masa 10 kilogramos inicialmente en reposo sobre una superficie horizontal con coeficiente de fricción estática entre las superficies μ.5 y fricción cinética μk.4. Si empujas la caja con una fuerza horizontal F de 40 newtons a la derecha, ¿cuánto vale la fuerza de fricción que actúa sobre la caja? ¿Se mueve? B. Si ahora empujas la caja con una fuerza horizontal de 60 newtons a la derecha. Adelante, ¿quién habló ahí por ahí? Estamos... Yo, profe, que si podía regresar tantito el video a la parte de las fórmulas, por favor. Se los voy a poner se los voy a poner ahí, no se preocupen, se los voy a poner en el archivo de las preguntas para que ustedes lo vayan viendo y puedan ponerlo. Recordemos que aquí, muchachos, el énfasis es acerca de la fuerza de fricción. Tenemos dos fuerzas de fricción, la estática y la cinética, la dinámica, ¿verdad? Entonces, la primera, la estática, es la que tiene mayor fricción porque es cuando inicia el movimiento, pero una vez que ya inició ese movimiento, tenemos una fuerza de fricción cinética. Entonces, pues es muy sencillo, la fuerza de fricción es igual a μ por n, y la n viene siendo la normal, que viene siendo una fuerza perpendicular al plano. En este caso estamos viendo un plano horizontal. Este plano horizontal pues está en función de eso. Ok, voy a ver si puedo regresarlo ahí rápidamente, nada más para que alcancen a ver la fórmula. Ahí tenemos algunos problemas relacionados. Recuerden que cambia, muchachos, cambia cuando el plano de la superficie es diferente. Aquí decimos que la fuerza cinética es más pequeña que el coeficiente de fricción cinética es más pequeño que el coeficiente estático. Y aquí está la fórmula. Confírmame que me escucharon por ahí, los que me preguntaban acerca de la fórmula. Esta misma fórmula es para la estática. Esta misma fórmula es para la estática. Confírmeme que me escucharon, muchachos. Sí, profe, gracias. Okay. Muy bien. Donde μk es el coeficiente de fricción cinética entre las dos superficies y n es la fuerza normal entre ambas superficies.
Experimentalmente se encuentra que MuK es menor que MuS, es decir, es más fácil mantener un objeto en movimiento que empezar a moverlo. Para terminar este video, te invitamos a que te preguntes si la fuerza de fricción depende del área de contacto entre las superficies o si depende de la velocidad con la que se mueve el objeto. En concreto, averigua cuál es el origen físico de la fuerza de fricción, a qué se debe la existencia de esta fuerza en la naturaleza, por qué es que existe. Pongamos ahora a prueba tu comprensión de la fuerza de fricción. Trata de responder a las siguientes preguntas. Considera una caja rígida de masa 10 kilogramos inicialmente en reposo sobre una superficie horizontal con coeficiente de fricción estática entre las superficies μs.5 y fricción cinética μk.4. Si empujas la caja con una fuerza horizontal F de 40 newtons a la derecha, ¿cuánto vale la fuerza de fricción que actúa sobre la caja? ¿Se mueve? B. Si ahora empujas la caja con una fuerza horizontal de 60 newtons a la derecha, ¿cuánto vale ahora la fuerza de fricción en este caso? Lleva tus resultados y comentarios al salón de clase para que los discutas con tu profesor y esperamos que este video te haya servido mucho. Hasta la próxima. Existe una increíble forma de inversión que nadie parece conocer. Más de 4,200 personas ya han invertido en ella y algunas de ellas ya están ganando 5, 10 o incluso $20,000 al mes ahora mismo. Y no es la bolsa de valores, forex, criptomonedas, bienes raíces, oro o cualquier otra cosa en la que puedas estar pensando. Un rendimiento promedio en el mercado actual es de alrededor del 8% anual. Y generalmente tomaría cerca de 40 años o más acumular una cantidad decente. Y esto es referente a lo que es la fuerza de fricción, muchachos. La fuerza de fricción. La fuerza de fricción, muchachos, tiene mucho que ver con la parte de tribología. En esta parte de tribología, muchachos, la fuerza de fricción, pues el desgaste que se tiene en primera instancia cuando tenemos una fricción que es estática porque apenas va a iniciar el movimiento y es mayor esa fuerza de fricción. Esa fuerza de fricción pues puede causar desgastes y tiene que ver con la materia de tribología porque en primera instancia si hay una película que viene siendo la que separa esas superficies que presentan rugosidad, si esa película de lubricante es suficientemente apropiada para que no se junten esas superficies en desgaste, pues estamos diciendo que está aplicando una lubricación apropiada. Entonces, la rugosidad, la fuerza de fricción tienen que ver con la materia de tribología. Ok, muchachos, confírmenme que me escucharon. Sí. Sí, ¿qué? Así es, profe. Así es.
Ok, muchachos, entonces ahora vamos a ver lo que corresponde a un video. Permítame compartirlo, por favor. Al programa de la técnica presentado por Wolfgang Rudolph. Les extiendo una calurosa bienvenida. Hoy hablaremos de la rugosidad. Pero cuando hablamos de la rugosidad, ¿a qué nos referimos? Cuando hablo de la rugosidad, me refiero a la rugosidad que tiene un determinado material. La pregunta es, ¿por qué debo conocer la rugosidad de un objeto? ¿Qué rugosidad puede o debe tener un material? ¿O cuán liso debo fabricar un determinado material? Imagínese por un momento que es invierno y se resbala. Está sobre una escalera de piedras. Estas no deben ser lisas. O en la ducha, cuando el plato de ducha está mojado, tampoco es bueno que la superficie sea lisa. Más bien, debe ser rugosa para que uno no se resbale. Pongamos el caso contrario, donde sí es necesario tener una superficie lisa. Imagínese el motor de su coche. Este tiene cojinetes conectados al cigüeñal y el árbol de levas. Estas piezas tienen que ser muy lisas. Cuanto más lisas sean, menos fricción tendrán, y cuanta menos fricción haya, menor será el desgaste. El motor hará menos ruido. Esta es una de las razones, pero existen más. Ahora, pensemos por un momento en la palabra rugosidad. La definición de esta palabra no es algo tan sencillo. He traído un cartón ondulado, mírelo. Esto es un cartón ondulado. Este ejemplo cojea, pues observamos la rugosidad en estas hendiduras. Lo suyo sería que tuviera hendiduras en horizontal y vertical y con diferentes alturas. Así es como se ve un material en su estructura. Pero aquí observamos que esta superficie es bastante rugosa, aun si este ejemplo se sale fuera del campo de definición. Aquí tenemos otras cosas. He traído otros objetos. Por ejemplo, esta lámina. Se trata de un espejo de Fresnel. Si ahora tocamos la superficie con esto, entonces se generan tonos. ¿Por qué? Porque esta superficie tiene hendiduras. Las hendiduras son un caso especial en el campo de la rugosidad.
Y si ahora observamos estas láminas, no son láminas normales, sino más bien láminas lenticulares, con las que se consiguen imágenes en 3D. Escuche, por favor. Y lo repetimos. Escuchamos una diferencia en el tono de sonido, lo que nos hace comprender que la cantidad de hendiduras es mayor en esta lámina. Escuchémoslo ahora en mi teléfono. No escucha nada. ¿Por qué? Porque esta superficie tiene una rugosidad muy baja, es muy lisa. Y esto es lo que justamente necesitamos en muchos campos de la técnica y lo que debemos poder medir. Debemos, por ejemplo, saber si una superficie cumple con los requisitos. Como dije anteriormente, por ejemplo, con un cojinete. Claro, también puedo usar el dedo como sistema de medición comparativo. Si uso mi dedo, puedo medir en esta superficie. Mido y detecto. Aquí no percibo casi nada. Y aquí no percibo nada en absoluto. Para mí es una superficie lisa. Es por ello que necesitamos equipos con una alta reproducibilidad que permitan medir la rugosidad de una superficie. Y es esta clase de equipos que he analizado y que les presentaré. El PCRT-11 es el equipo que tengo encima de la mesa. Obsérvelo. Es pequeño y manejable a pesar de que se trata de un equipo de alta calidad. En la parte superior encontramos una conexión USB que sirve para cargar el acumulador y al lado la tecla de inicio. En la parte posterior encontramos una tabla que nos sirve para realizar ajustes y que nos ayuda a reflexionar en los parámetros que puedo usar y puedo ajustar. Ahora pongo el equipo en marcha. Lo que me aparece en la pantalla son los últimos valores ajustados. Aquí tenemos la unidad RA y lambda. En este caso, lambda 1 y 0 micrómetros. También me indica la carga del acumulador. Ahora ya está listo para medir. Por supuesto, ahora pudiera cambiar los parámetros que deseo medir, o mejor dicho, los parámetros que deseo ver en pantalla. Ahora posiciono el equipo después de haber abierto la tapa. Aquí es donde está el palpador, una pieza muy sensible. Este integra un diamante con un diámetro de palpación de 10 micrómetros. El equipo también me indica dónde realiza la medición. En la parte frontal inferior vemos dos flechas. Aquí es donde mide. Bien, lo posiciono aquí encima. Pulso la tecla Start y debo esperar unos 6 segundos. Ahora, lo que hace es un recorrido para leer los valores. Dicho de otra forma, lo que hace es medir los picos de altura del objeto. Una vez terminado, indicará inmediatamente el valor en pantalla. Como habrá escuchado, acaba de emitir un sonido. Y ahora observamos que tenemos una rugosidad de 2,16 micrómetros según la unidad RA. Esto nos hace entender que aunque ante nuestros ojos parezca igual, el equipo sí reconoce diferencias. Voy a retirar mis manos de la mesa, pues cualquier vibración falsificaría la medición. Y esto nos lleva al siguiente tema. Equipos como estos se deben comprobar regularmente. Es posible calibrarlo uno mismo y, por supuesto, lo puede enviar a calibrar. Acaba de finalizar. Y mire, hay una diferencia considerable. Este otro papel, que se asemeja mucho al anterior, tiene una rugosidad de solo 0,42 micrómetros. Por otro lado, estas son las cosas que se incluyen. Aquí tenemos el patrón de calibración. Se trata de esta parte. No es bueno tocarlo que reciba golpe alguno. No sé si la cámara lo captará, pero aquí podemos leer el valor que debe indicar el rugosímetro. En este caso, 1,57 micrómetros. Si lo situamos aquí encima y en caso que no lo indique, entonces lo puede recalibrar. Entra en el menú de calibración usando para ello las teclas con las flechas, pues es muy sencillo. Bien, un equipo con el que puede medir de forma sencilla, rápida y precisa la rugosidad de una superficie. ¿Sabe lo que es un nanómetro? Bueno, un milímetro es la milésima parte de un metro. Un micrómetro es la milésima parte de un milímetro. Y el nanómetro sería la milésima parte del micrómetro.
Esta es la resolución que tiene este equipo, el rugosímetro PCE RT1200, o mejor dicho, la resolución que puede medir. Aquí encontramos el palpador con un cabezal de diamante que tiene un diámetro de 5 micrómetros. El palpador hace un recorrido encima de la pieza. Normalmente está protegido por este capuchón. Está atornillado aquí. En realidad, debo decir que la protección está siempre aquí. La razón es evitar que se dañe el palpador por si se tiene un descuido. Lo voy a quitar a propósito, pero por favor, usted no lo haga. Lo hago para que pueda ver mejor cómo se mueve y cómo trabaja. Bien, una vez que he parametrado el equipo, usando las teclas en la parte frontal, lo puedo situar aquí encima y pulsar la tecla de inicio. Hay que esperar un breve momento. Como puede observar, el palpador hace un recorrido. Estamos midiendo RA, RZ, RT y RQ, es decir, la irregularidad cuadrada de la superficie. Bien, está terminando con la medición. Los valores se mostrarán inmediatamente en pantalla. En el menú puedo ver el valor con la unidad correspondiente. Ahora podrá ver en pantalla la rugosidad de este ensayo. Con este palpador puede acceder a medir en orificios o en tubos, o también en superficies irregulares. Si, por ejemplo, mido la rugosidad del estuche del palpador y si pongo el rugosímetro aquí, esto no funciona. Para ello disponemos en la parte izquierda la escala que me indica si tengo la distancia adecuada entre el ensayo y el objeto a medir. Y en este lado tenemos un pie ajustable. Si lo sitúo aquí y bajo el pie aflojando estos tornillos, entonces podré situar el equipo correctamente para que el palpador esté en la posición correcta. Lo vuelvo a apretar y ahora podré medir libre de vibraciones. Bien, ahora tengo la posibilidad de recalibrar el equipo, aunque tenga presente que el equipo ya se envía calibrado. Aquí, en este estuche, se encuentra un patrón de rugosidad con un valor RA de 2,24 micrómetros. Si lo comprueba con este patrón y ve una diferencia, entonces lo podrá recalibrar y ajustar. Esto es todo. Hablamos pues de un medidor de alta precisión. Con este equipo puede medir hasta 10 micrómetros con una resolución de 1 nanómetro. Tengo en mis manos el medidor de rugosidad PCE RT1200. Es un multitalento. Detecta 14 parámetros, los memoriza y los puede transferir a un PC para su análisis posterior. O también puede imprimirlos. Puede ver en la parte lateral de este equipo las conexiones. En esta parte también puede colocarle un pie regulable. Esto es necesario para ensayos con diferentes alturas. Este pie se coloca aquí, y aquí es donde se introduce el cabezal o palpador. Como ve, viene bien protegido en este estuche. El palpador integra un diamante con 5 micrómetros de diámetro en la punta.
Este